Pues ya estamos de vuelta en nuestra sección desde el campus. Le decía, en esta ocasión con Guillermo Estrada, para hablar de un tema distinto al que ha ocupado nuestra atención hasta ahora en el programa, y son estos llamados, ni modo en inglés así los llaman, los Panama Papers. ¿Qué es esto, Guillermo? Bueno, primero te agradezco, Pedro, la invitación de estar ahora en esta sección Pues desde será el tu sección, campus. Guillermo. Muchas gracias. Hay una empresa que se llama Mossack Panama, que está asentada en Panamá y que se encarga de brindar asesoría legal para, de alguna manera, evadir impuestos, traer dinero de otros lados, mandarlos a otro territorio. O sea, su objeto es ese. Su objeto es asesoría legal, es un bufete de abogados, ¿no? Y buena parte de su objeto es justamente este triángulo de dinero, justamente para paraísos fiscales, mandarlos a paraísos fiscales, no necesariamente Panamá como Estado, sino saber cuál es la regulación que puede beneficiar desde el punto de vista impositivo a ciertos capitales. Y resulta que tienen 40 años trabajando esta empresa. Y hubo una filtración de los documentos, de los archivos, de los expedientes de este despacho de abogados, y eso es lo que está circulando. Es decir, O sea, asesorías legales. Su información. Exactamente, es un tema de hacker, de documentos confidenciales de esta sociedad panameña, y es lo que lo empezaron a trabajar desde hace, entiendo yo, un año aproximadamente. Se lo mandan a ciertos periódicos de 70 países, a un consorcio de periodistas, y los estudian, los traducen, y de pronto, hace 10 días más o menos, destapan la información, ¿no? ¿Y qué hay ahí de información? Bueno, resulta que hay, es decir, quienes han utilizado esa asesoría legal de este despacho de abogados son jefes de Estado, son ex jefes de Estado, políticos, deportistas. Yo te diría en dos palabras, ricos y políticos. Ricos y políticos. Son las dos personas o los dos grupos de personas, digamos. Claro, los políticos ricos, no necesariamente por ser político, pero quizá una podría englobar a todos, que son ricos. Pero particularmente llama al escándalo cuando estás hablando de un jefe de Estado, o de familiares de un jefe de Estado, o de un ex jefe de Estado. ¿Podemos suponer o sostener que se trata de, digamos, difusión de información sobre actos ilegales? No necesariamente sobre actos ilegales, okay. porque digamos que se benefician de ciertos marcos regulatorios en distintos estados, y no hay de entrada un hecho que pudiéramos calificar de ilícito desde el punto de vista legal. No o habría que ir a cada legislación de los estados para verlo, pero de entrada no es exactamente un hecho ilícito. Lo que sí es un poco encontrar el marco regulatorio para evadir un poco el pago de impuestos en el estado en donde, es decir, donde en principio tendría jurisdicción. Por eso se llaman offshore, ¿no? Por eso o sea, diríamos, quizá no es ilegal, pero sí es antiético. Sí, desde cierta perspectiva de la ética. Y de la moralidad pública. Exactamente, pues, de la moralidad pública. Buscar cómo evadir impuestos, por ejemplo, del estado que gobiernas. Claro. O del país en el que te has enriquecido. Exactamente. O donde están tienes tu actividad, empresas, exactamente, tu actividad principal, o de donde eres jefe de Estado. En funciones. En funciones, ¿no? Que eso desencadenó, bueno, por supuesto aparece Macri, presidente argentino, Putin, aparece Putin, aparece el primer ministro islandés, que le costó prácticamente el puesto porque la gente salió. Había habido un problema muy fuerte con la banca relativamente hace poco. Y luego y tuvo que dimitir. La gente salió a la calle, y para que un estado como Islandia salga a la calle, se manifieste, pues el primer ministro presentó su renuncia. Y además, James Cameron, por ejemplo, tuvo que presentar su familia, sí, porque estaba su padre. Disculpa pública. Y no solamente una disculpa pública, sino que además presentó su declaración fiscal de los últimos años. Y el vicepresidente inglés, es decir, es una cuestión que generó mucho ruido en el ámbito político. Y por otro lado están los deportistas, ¿no? Como Messi. ¿Mexicanos? Sí, hay mexicanos. Nombres, no lo estás ventaneando tú, ya los ventanearon. Sí, exactamente. ¿No? Está el apellido, no recuerdo, Hinojosa. Sí. Pero creo que ese es su segundo apellido, ¿no? Sí.
digamos, de los que han estado vinculados en los últimos años al gobierno, a este tipo de empresas. Particularmente él es el que está involucrado en el asunto. En la lista, sí. A ver, una cosa que no puedes saberlo, pero ¿quién tiene interés de difundir este tipo de información y por qué? Ya, ese es un gran tema que no está en los medios. Resulta que reciben un correo electrónico un periodista alemán diciéndole: tengo información valiosísima, mi vida corre peligro. Por supuesto, el periodista alemán dice: adelante. Y a partir de ahí se desata una serie de intercambios encriptados. No se conocen personalmente, según esto, se mandan a distintos periódicos de 70 países y bien a bien no se sabe si fue un agente del interior de la empresa, de este despacho de abogados. Ellos dicen que no, que fue un hackeo, es decir, externo, y no fue filtración de documentos. Filtró, sino robo de información. Exactamente. ¿Quién está detrás? Va a ser muy que difícil. Ese sí sería un acto ilegal, digamos. ¿Quién sustrajo la información por y la cuestiones difundió? de confidencialidad, ¿no? Seguramente por cuestiones de confidencialidad, ya sea que esté dentro o incluso un hacker o un grupo de hacker, son millones de documentos. Entonces todavía no sabemos todo lo que hay ahí dentro. No, esto ha comenzado un poco, digamos que es exponencial. Lo que habíamos encontrado nosotros en Wikileaks, que era un número importante de documentos. Y que fue un gran escándalo, quizá la primera gran filtración de nuestro Bueno, estamos siglo. hablando de un crecimiento exponencial en cuanto a los documentos que se tienen. Okay. Es más, es la filtración más grande de la historia. No ha habido una filtración de documentos confidenciales de este tipo como la que tenemos ahora. Y en este caso podríamos ir de una empresa privada y sobre personalidades, bueno, no solo privadas, porque hay políticos también en funciones, digamos, ¿no? Exactamente, por eso es muy complicado saber quién está detrás, porque uno podría decir, bueno, a lo mejor algún islandés hacker o algún ruso. No, hay alguien que le dedicó mucho tiempo y mucha intención a este asunto. Y yo personalmente creo que es un grupo de personas, ¿no? Sería, bueno, no lo sé porque yo no soy hacker ni sabría cómo hacerlo, pero se me antoja difícil para una sola persona. ¿Tu valoración sobre este evento? ¿Es bueno, es malo que esto suceda? ¿Es bueno o malo que estas cosas se sepan? ¿Nos enriquece el debate público? ¿Lo empobrece? ¿Erosiona o consolida las instituciones? ¿Tu valoración? Tengo dos puntos de vista. Espero que no sean contradictorios, pero necesitamos platicar sobre el tema para irlos clarificando. El primero es que es un fenómeno que explica que las experiencias del mundo que nos está tocando vivir, Pedro, no se circunscriben a una jurisdicción nacional. Okay. Eso te lo digo quizá un poco con herramientas conceptuales, teóricas. Pero es el primero. El segundo es, me parece que estamos también en la sociedad del escándalo y eso a mí no me deja tan satisfecho porque estamos haciendo sociedad. Es decir, nuestros temas de sobremesa son a partir del escándalo y me parece que si hay confidencialidad en medio tendríamos que platicarlo, sentarnos y opinarlo. Pues lo que te propongo es que vuelvas a venir aquí al mismo espacio, desde el campus, a pensar en estos temas, en los dos, en la dimensión de este mundo que ya no te permite mirar solo a tu estado y en la otra que tiene que ver con esta sociedad del escándalo y sus implicaciones. Así que muchísimas gracias, Encantado. Guillermo, hombre, por haber estado aquí Desde el Campus en Observatorio. Esto ha sido el programa del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Un programa en el que, desde la perspectiva de la bioética, reflexionamos sobre un tema importantísimo, como lo es el de la legalización de la marihuana y de las demás drogas, y que concluimos con este tema que es de actualidad, pero que, como bien nos dice Guillermo Estrada, en realidad es un tema de gran calado y que va a dar de qué hablar seguramente en los próximos años. Nos vemos aquí en TV UNAM la próxima semana, el martes, como siempre, a las 9 de la noche.